Buen día, gracias. Bien, me toca continuar con la formulación de alegatos de la parte acusadora, haciendo propio todos los fundamentos vertidos por el fiscal que me precedió, integrando esta unidad, en todo lo que hace a la referencia del delito precedente, en este caso, el delito principal, en el que se encuadra la conducta que tuvo como resultado la muerte de la señora Jimena Salas el día 27 de enero del año 2017 en la localidad de Vaqueros. Habiendo concluido el señor fiscal con el análisis de la conducta de uno de los imputados traídos a audiencia de debate, me toca analizar ahora la conducta de otro imputado, que es el señor Nicolás Federico Cajal Gaufín, que vino acusado a esta audiencia del delito de encubrimiento agravado previsto por el artículo 277, inciso 1, apartado B, agravado por el inciso 3, apartado A de nuestro Código Penal. En esta audiencia de debate, que se ha llevado a cabo a lo largo de 14 jornadas, con el desarrollo de las pruebas traídas a consideración de los señores integrantes de este tribunal, ha quedado demostrado con la certeza que se requiere en esta instancia del debate que efectivamente el imputado Cajal Gaufín ha incurrido en la conducta prevista por esta norma legal, consistente básicamente en haber realizado conductas luego de la muerte de quien en vida fuera su concubina, señora Jimena Salas, que han tenido el claro propósito de desviar la investigación y de evitar de esta manera dar eventualmente con los autores materiales y el esclarecimiento total de este hecho. En este sentido, a lo largo de la audiencia, allá por la primera jornada de realización, el imputado, el señor Cajal, ha accedido a prestar su declaración como imputado, haciendo por supuesto uso de su derecho de defensa con todo lo que ello implica, y también lo había hecho ya en las oportunidades determinadas por las normas procesales durante la investigación penal preparatoria, inclusive aún antes de haber adquirido la calidad de imputado en la presente causa. Primeramente tenemos que hacer la consideración que todo lo que se analizó hasta este momento sobre las pruebas aportadas en la causa se han referido a la mecánica de realización de este hecho y a la participación del otro imputado. Nos toca ahora analizar la conducta del señor Cajal luego del hallazgo del cuerpo de la víctima y todas las conductas por él realizadas a partir de este momento. Como lineamiento para el análisis del mismo, nada más claro y evidente que analizar su propia declaración, que como ya dije, no es únicamente la que él ha formulado en esta audiencia de debate, sino que ya anteriormente él había puesto de manifiesto su versión de los hechos. Es llamativo ver cómo existe una circunstancia que actúa como bisagra en sus distintas deposiciones, que es justamente el hallazgo del cuerpo de Jimena Salas en su domicilio. Se puede observar con claridad cómo en todos los relatos que él realiza, comienza explicando desde horas tempranas en ese día lo que realizó, cuál fue su conducta, con detalles, con precisiones, con explicaciones, el momento del desayuno, el momento de la llegada de la señora Paula Torres que cuidaba a las niñas, en qué circunstancias lo hacía,
qué es lo que dijo Jimena antes de irse, en qué circunstancias se fue, qué recorrido hizo, a dónde se detuvo para que Jimena bajara a sus clases de natación, su llegada al lugar de trabajo. Inclusive relata con mucha claridad lo que hizo durante esa mañana, a pesar de ciertas circunstancias que no se pudieron corroborar específicamente, atento a que dejaron de funcionar las cámaras del local Garbarino, en donde él cuenta lo que hizo durante la mañana, que se retiró a las 11 hacia el correo para retirar una encomienda, lo que hizo con esa encomienda, la conversación que tuvo con Jimena respecto de ese bolso que había llegado, el diálogo, su arribo de nuevo al local, la finalización de su jornada de trabajo, conversaciones nuevamente con Jimena, aportando todos los detalles en ese sentido, luego su recorrido y su arribo al domicilio. Hasta este momento, en todas sus declaraciones, e incluso en esta audiencia, se trató siempre de un relato consistente, que por supuesto nosotros no solo trabajamos con un simple relato, sino que podemos correlacionar lo ocurrido durante esa mañana con las demás pruebas que son consecuencia de la investigación que se llevó a cabo. En este sentido, se trabajó con telefonía, con testimonios de otras personas, es decir, con evidencia digital, con pruebas testimoniales, para poder de alguna manera corroborar que lo dicho por el señor Cajal hasta esa instancia tiene algún correlato con la realidad, salvo, bueno, esta circunstancia incluso de no haber podido visualizar y corroborar su presencia y conducta dentro del local Garbarino, porque estaban en ese momento sin funcionar las cámaras. Sin embargo, el contexto, las declaraciones nos permitieron dar credibilidad a lo que él cuenta hasta esa instancia. A partir de que el señor Cajal llega a su domicilio y estaciona el auto, como él dice, como lo hacía habitualmente, con la parte de atrás mirando hacia calle Las Virginias, desciende del vehículo, ingresa a su casa y es el momento en el que encuentra el cuerpo sin vida de su mujer. ¿Qué pasa en este momento que es justamente este minuto que considero que es un hecho bisagra en el relato y en la conducta del señor Cajal? El señor Cajal, al encontrar el cuerpo de su mujer, comienza ya a manipular y a desviar y a tratar de dar explicaciones sobre las circunstancias de lo que pasó de una manera totalmente distinta a la que venía haciendo hasta ese momento. Y me refiero a detalles muy puntuales que surgen, como ya dije, de la evidencia y del resultado de la investigación. Me voy a detener en algunos detalles que merecen ser analizados. En sus primeras declaraciones, el señor Cajal manifiesta simplemente que él, cuando llega a su domicilio, encuentra las llaves puestas en el alambre, que él ingresa y que se dirige hacia adentro, que no recuerda haber abierto o no la puerta principal, y que en ese momento, cuando deja un bolso, observa el cuerpo de su mujer sin vida, y luego sigue con la descripción de lo que habría realizado. Ya cuando imputado en esta causa se le hace conocer que tal como él había descrito la escena no es lo que se puede cotejar posteriormente con su relato, comienza de alguna manera a acomodar el relato y a describir una situación distinta con las llaves, que por lo menos hasta el día de hoy no logró dar una explicación. El señor Cajal manifiesta al personal policial que ingresa en ese momento, que es el primer interviniente, que cuando él llegó el lugar estaba tal como el personal policial lo estaba viendo, y así se documentó a través de todo el trabajo que realizó criminalística en el lugar del hecho a cargo del licenciado Carrizo, donde quedó claramente fotografiada
el manojo de llaves del señor Cajal, cuando en realidad no era el manojo que correspondía al que él verdaderamente había encontrado, habiendo instalado un elemento que no tenía que ver con lo que de verdad habría ocurrido en ese momento. Intentó luego explicar esta situación tratando de acomodar a la realidad y a lo que pueda tener alguna lógica, diciendo que en realidad él cambió la llave, la puso ahí, y que cuando salió a abrirle al personal policial, cuando arriba al lugar del hecho, él dejó la llave en ese momento. Habrán escuchado todos los integrantes, los que escucharon en esta sala el testimonio del primer interviniente, cuando el personal policial llega, la puerta ya estaba abierta y un llavero distinto estaba acondicionado por el propio señor Cajal en el lugar del hecho. Sumado a ello y trayendo ya a colación el testimonio de la señora Paula Torres, quien es la persona que trabajaba en esa casa, que determina la presencia de otra llave, explicación que jamás pudo de alguna manera revertir el señor Cajal o dar una explicación coherente, o que por lo menos forma parte de aquellos indicios que nos daban la pauta de que existía objetivamente una alteración del hecho. En este sentido, se ha podido precisar, y ustedes van a poder observar que en la filmación de la escena del hecho, la existencia de un manojo de llaves que carece totalmente de explicación, porque la señora Paula Torres aseguró que en el domicilio, en la mesada, en la mesa, ni colgado en el tablero que hace referencia el imputado, existía algún otro juego de llaves. Después voy a explicar la trascendencia que tiene este detalle. Siguiente punto. El señor Cajal manifiesta que él recibe 2 llamadas durante su trayecto, y lo contó desde los primeros momentos, llamadas que no recibió por cuanto, no atendió por cuanto se encontraba conduciendo, y efectivamente esto se ve reflejado en las sábanas de llamadas, donde existe una transferencia de llamadas por no haber sido respondidas y tienen contexto con la realidad. Y luego dice que llega al lugar, ingresa, como ya explicamos con esta extraña maniobra de las llaves, ingresa al domicilio. Cuando percibe que se encontraba su mujer sin vida, él manifiesta que deja una bolsa, que por supuesto esto tiene correlación porque está así documentado en la escena del hecho, y su reacción, según lo que cuenta ya en sus declaraciones, fue acercarse al cuerpo de Jimena y con 2 dedos confirmar o no que la misma esté con vida, con 2 dedos de su mano. Dice que en ese momento comienza a buscar sus hijas, dice, no en esta declaración, sino en declaraciones anteriores, que va hacia la habitación principal, luego se dirige hacia una habitación de juegos, que va a la habitación de las niñas, que luego va hacia afuera, y es allí donde se produce la llamada al 911, que él manifiesta que es el primer contacto telefónico que tiene. Allá en su primera imputación se le hizo conocer que en esa instancia se registran 2 llamadas entrantes, una de una duración de 5 segundos y la siguiente una duración de 10 segundos. Son 2 llamadas consecutivas que se realizan a las 13:42. En aquella instancia, el señor Cajal, ante esta evidencia que él no tuvo prevista, que íbamos a determinar de acuerdo a la información recabada, en un primer momento las negó, dijo que no recibió estas llamadas, y posteriormente las admitió minimizándolas y diciendo capaz que recibió una llamada y les dije, espera, después te llamo. En esta audiencia de debate, cuando ya acomoda, obviamente en uso de su derecho de defensa, trata de alguna manera de acomodar esta evidencia digital irrefutable, dice que cuando él llega, y lo dice por primera vez,
que, o sea, es primera vez que trata de defenderse, digamos, de esta manera, que cuando él llega en su auto, apaga el auto y recibe estas llamadas. Ahora sí las reconoce en el auto, que puede haber sido de alguien del trabajo. Sabemos que quien llamó en esas dos oportunidades es Karina Molina, que lo reconoció en su declaración testimonial, aunque ella refiere no recordar alguna llamada que pueda acordarse o que haya trascendido en su memoria. Estos señores jueces, y haciendo un poco, para no volver a insistir con los fundamentos del fiscal que me precedió, tiene que ver con analizar la versión del imputado, que lo hace en su defensa, y poder correlacionar y determinar cuándo falta la verdad y cuándo no lo hace. Ustedes pueden observar y pueden cotejar que en las llamadas, en las sucesivas llamadas que se producen en el lugar del hecho, las llamadas que ingresan de la señora Karina Molina, que son llamadas entrantes al número del señor Cajal, se producen a las 13:42 y duran 5 y 10 segundos. Ustedes sabrán, de acuerdo a la experiencia y al conocimiento que se tiene sobre estos datos, que esa contabilización de segundos se tiene en cuenta de la llamada específicamente. No se comienzan a contar estos segundos desde la marcación, como lo explicaron los investigadores y quienes conocen de este tema en esta audiencia de debate, sino que la comunicación comienza a contabilizar desde que existe la contestación por parte del receptor. Entonces hay que sumar a estos 5 y 10 segundos el tiempo en buscar el teléfono y accionar la contestación de la llamada, o el tiempo que le llamó a quien realizó la llamada, que sería la señora Karina Molina, buscar el contacto, realizar la llamada y esperar la respuesta. 13:42. A las 13:43, segundos después, segundos, no más de 20 o 30 segundos, el señor Cajal estaba llamando al 911. Si nosotros tenemos en cuenta y determinamos cronológicamente lo que él manifiesta que contó, que es llegar en su vehículo, bajar, llamarle la atención el candado, manipular esta situación, volver a cerrar, como dijo él, ingresar al domicilio, dejar el bolso, llegar, ver la situación, el hallazgo del cuerpo de su mujer en una escena terriblemente sangrienta, acercarse a ver si estaba o no con vida y suponemos y determinamos por una cuestión lógica que tiene que haber sido una maniobra realizada con bastante cuidado, teniendo en cuenta que no logró mancharse ni siquiera los zapatos con sangre, ni ninguna parte de sus prendas de vestir con sangre, para llegar al cuello de la víctima y comprobar que esté sin vida. La reacción, según él, de comenzar a buscar las niñas por toda la casa, él dijo el recorrido que hizo. Y recién llama al 911, o sea, superamos demasiado el tiempo en el que él dice que recibe la llamada en su vehículo al tiempo que realiza la llamada al 911. Con esto concluimos de manera determinante y basados en evidencia digital que el señor Cajal recibe las llamadas de la señora Molina después del hallazgo del cuerpo de su mujer. Ustedes escucharon ayer en la última jornada el audio de comunicación con el 911, porque tenemos la posibilidad de preservar esa información, en donde se lo escucha alterado, exorbitado, donde denota una persona que está encontrando ante una situación que de verdad impacta
lo moviliza, pide ayuda. Es movilizante escuchar en una primera instancia ese audio, como podríamos decir quizás propio de la situación. Pero entonces, ¿qué pasó 20, 15 o 10 segundos antes cuando se comunica con la señora Karina Molina? Le dijo: ay, perdón, no te puedo atender, ya te llamo. O aprobá ese crédito, tranquila. O ¿qué contenido tuvieron esas comunicaciones? ¿Qué dice la señora Karina Molina, que es quien declara bajo juramento de ley? Que no recuerda haber tenido un contacto, una comunicación telefónica con el señor Cajal que le llame la atención. O sea, sería obvio que si el señor Cajal está viviendo ese momento, ella algo tendría que haber percibido. Tenemos dos posibilidades. Una es que la señora Karina Molina sepa más de lo que dice y no tenemos elementos para también imputarle en ese sentido. O el señor Cajal tuvo la frialdad suficiente y necesaria para ver cómo iba a actuar a partir de ese momento. Esto no es interpretación, esto no es deducción, esto no es subjetivismo. Acá queda claro que a la Fiscalía nunca le interesó juzgar la reacción emotiva de un ser humano ante un hallazgo de esta situación. Lo que nos interesó es poder de alguna manera merituar conductas objetivas del señor Cajal que nos hicieron pensar desde nuestro arribo a la investigación que él ocultaba información. No existe la posibilidad que alguien pueda decir que no hubo comunicación con la señora Molina, porque la evidencia digital es prueba irrefutable, son datos duros que surgen de una empresa telefónica y que nos aportan datos que no pueden ser modificados, que no pueden ser alterados. Es la sábana de llamadas del teléfono del señor Cajal y una lógica secuencial en el hecho que de ninguna manera tiene explicación de la forma que él lo dice. Hago hincapié en esto para marcar, en primer lugar, cómo él, en sus distintas declaraciones y de acuerdo a las situaciones que él tiene que explicar, va recurriendo a nuevos argumentos. Nunca mencionó la llamada, luego dijo que no la recuerda o que fue algo imperceptible, y ahora en la audiencia de debate dijo que esa llamada se produjo en el auto. Esto no es cierto, hubo una comunicación y por lo menos, si es que es cierto lo que dice la señora Molina, que así debemos considerarlo porque declara bajo juramento de ley, el señor Cajal reaccionó fríamente pensando: ahora cómo acomodo esto. Lo primero que tengo que hacer es llamar al 911, donde se nota y ya tiene 10 segundos después de esta llamada una reacción absolutamente controlada para que obviamente parezca una sorpresa, algo inusitado y algo propio de la situación. ¿Tiene ese manejo el señor Cajal? ¿Tiene ese manejo de las situaciones? Sí lo tiene, señores jueces, porque todo lo que se indagó sobre su vida, a lo que voy a hacer referencia posteriormente, tampoco fue para inmiscuirnos en su vida íntima y personal con el objeto morboso de que conozcan los detalles de su vida. Fue justamente para poder demostrar de manera contundente cómo él tiene y refleja una forma de ser ante los demás, es decir, tiene un discurso por un lado y actúa por otro lado. La reacción ante el cuerpo es llamativa, no porque nosotros podamos esperar y esperemos, no somos nadie para juzgar cómo alguien reacciona ante una situación como esta, pero sí estudiamos las reacciones para analizar objetivamente el porqué de estas cuestiones que tanto en un principio nos marcaban
el ocultamiento y la privación de datos a la investigación de cuestiones importantes. Escucharon ustedes a los testigos que llegan en un primer momento, Torres, el doctor Molina, Tomás. A ellos, que son los primeros que llega, el señor Cajal, y esto lo cuentan ellos bajo juramento de ley, les dijo que abrazó el cuerpo de la víctima. Lo sostuvo porque sería lo esperable. Encuentro a un ser tan cercano sin vida y me arrojo sobre el cuerpo, sería esperable, sería lógico. Pero resulta que no tenía ninguna evidencia de haber actuado de esta manera. Entonces ya desde su primera declaración, sabiendo que solo tiene 2 gotas de sangre en 2 dedos, explica que solo se acercó desde lejos y esquivando toda la escena sangrienta a percibir si tenía pulso o no. A esta audiencia no trajimos ningún testigo que no haya tenido un sentido. Yo noté cuando vino la licenciada Heipel trayendo el análisis de un guante, y seguramente nadie entendió el sentido de esa prueba. Tiene un sentido importante porque el doctor Molina, que era el poseedor de esos guantes, los guardó durante 2 años, y lo pueden observar en la declaración filmada que prestó en la IPP, porque siempre le quedó la sensación de que lo ensangrentado y lo invasiva que era la escena del hecho, de alguna manera él tenía que explicarla. Él explicó en esta audiencia de debate lo que tuvo que hacer para llegar a tomar los signos vitales de la víctima y cómo se impregnó de sangre. Y esos guantes que guardó durante 2 años los hicimos analizar recién al arribo de nuestra investigación, para que no sea solo una deducción o una percepción, decir, ¿cómo puede acercarse a la víctima sin ensuciarse? Era imposible. Y ahí está también la evidencia de esta situación. Otro punto muy llamativo es que ustedes pueden escuchar, no sé si lo pudieron hacer ayer con claridad, pero me imagino que tendrán el tiempo para hacerlo. En la segunda comunicación que tiene el señor Cajal con el 911, ya sobre el final, se percibe claramente que él recién encuentra a las niñas, para que tengamos como punto de referencia indubitado el recorrido que él hace antes, las llamadas, los segundos, hasta que él recién dice, ahí están las chicas, o ahí están las niñas, o una expresión similar, y las encuentra en el baño. ¿Qué hace el señor Cajal? Toma a las niñas, dice él que las abraza, las contiene y las traslada, digamos, del lugar de encierro en el baño al lugar de encierro al dormitorio. Una en la cuna, otra abajo de la cama. Dice el señor Cajal en su declaración que él se queda con las niñas conteniéndolas y cuidándolas hasta el arribo de la policía. Otra cosa que no es verdad. Tenemos a la testigo Corimayo, que es aquella testigo que vio por última vez a Jimena, la que vive muy cerquita, que ella escucha un grito o 2 gritos, estaba colgando la ropa, sale a ver y lo ve al señor Cajal afuera de la casa, entre la verja y el edificio, es decir, en la zona exterior de su domicilio, pero adentro del domicilio, agarrándose la cabeza y hablando por teléfono, que caminaba y hablaba por teléfono. Y después llega el móvil policial y la ambulancia. Quiere decir que desde que él corta su llamada con el 911 hasta que encuentra a las niñas, las deja en el dormitorio, inmediatamente las deja en el dormitorio y sale afuera y realiza las primeras llamadas. Y recién llega el personal policial y la ambulancia. El chofer del móvil policial y la enfermera que arriban al lugar, los primeros que llegan, también afirman que cuando llegan y no encontraban el domicilio, hicieron marcha atrás, volvieron, ven a un hombre hablando por teléfono afuera del domicilio y era el señor Cajal. Ahí se dan cuenta que ese era el domicilio.
e ingresan a la casa que ya estaba abierta. No es cierto que el señor Cajal salió desde el interior a abrirles la puerta. Él ya estaba afuera realizando las siguientes llamadas que realiza después de llamar al 911, mientras en el interior del domicilio estaba el cuerpo de su mujer sin vida y las niñas, después de haber vivido una situación tan aterrante como la que vivieron, estaban encerradas en su dormitorio. Todos estos datos que parecen ser cuestionamientos a su reacción son para validar lo que comencé diciendo. El señor Cajal tiene un discurso claro, preciso, concreto y que se puede conformar con el resto de la evidencia testimonial, digital y de cámaras y de todas las pruebas que se puedan aportar hasta el hallazgo. A partir de allí comienzan las mentiras, comienzan las imprecisiones, porque lo que no puede explicar, no me acuerdo, no lo recuerdo, no lo puedo precisar. Sin embargo, vino a esta audiencia a precisar detalles que no había precisado, a decir que su falta de reacción, pensando que ese era el reproche de la Fiscalía, es para tener consideración por la patología de una de sus pequeñas hijas, que quería mostrarse tranquilo y sereno. Nunca estuvieron presentes las niñas durante su reacción. Podría haber mostrado serenidad para trasladarlas y dejarlas en el dormitorio, pero él después no tuvo más contacto. Lamentablemente debo decir esto con crudeza, pero recurrió en esta audiencia de debate a una situación tan dura como esa para justificar su reacción, cuando de manera tan incompatible vinieron luego todos sus amigos a hablar de una reacción tremenda, desesperado, que no podía sostenerse, y al final, ¿qué pasó? Entonces, ¿trató de controlarse por las niñas que en realidad no estaban, o fue una reacción tremenda y que realmente impactó tanto a sus amigos, o tuvo una reacción fría y calculadora como la que describen los investigadores que llegan al primer momento del hecho? ¿Qué pasa con esto? Es lo que al ingresar a esta investigación nos hace pensar qué pasó y por qué pasó en este lugar y qué es lo que estaba cubriendo o de alguna manera tratando de evitar que se investigue el señor Cajal. Apenas uno observa la escena del hecho, y esto lo pudieron ver ustedes y lo pueden profundizar en el trabajo realizado por el licenciado Carrizo, por el licenciado Barbosa y luego con el trabajo interdisciplinario de los investigadores. Sabemos, como lo explicó el fiscal que me precedió, que a Jimena Sala la mataron de 57 puñaladas, que ella se defendió ferozmente a tal punto de lograr lastimar a 2 agresores, dejando en el lugar prueba genética que fue identificada y conocida en nuestra investigación como hombre 1 y hombre 2, que además son masculinos y tienen algún parentesco entre ambos. Luego de que la matan, realizan un recorrido muy preciso por el domicilio. Tenemos el recorrido para dejar a las criaturas en el baño y el recorrido a la habitación principal. Y en la habitación principal absolutamente el único recorrido que hacen es hacia un placar. Qué llamativo que cuando ustedes ven la primera intervención, el abordaje que se hace en la escena del hecho en el dormitorio, la puerta del placar está cerrada. Cuando abren, los investigadores o la gente de criminalística, se da con un maletín abierto. Cuando se trabaja la parte de evidencias, se levanta el maletín como una evidencia de interés criminalístico y se levantan rastros de sangre en la puerta del placar y en los estantes de hombre 1 y de hombre 2. Los dos manipularon ese placar, ese estante y ese maletín. Podemos pensar
sin lugar a dudas, apenas uno hace un análisis de la situación, ¿qué había en ese maletín? ¿Qué había en ese maletín? Señor Cajal, ¿qué había? No había nada, no le robaron nada, no le faltaba nada. Y evidentemente algo había ahí que era el interés de quienes ingresaron al domicilio. Porque a donde tocaron dejaron un rastro de sangre. Ahora, ¿podemos pensar que dos personas que acaban de matar a una mujer y que se fueron directamente a buscar lo que iban a buscar y que lo extrajeron del maletín, cierran la puerta del placar? Dato más que llamativo, ver el placar cerrado y tener que abrirlo para encontrar el verdadero sentido de todo lo que pasó en este hecho. Y además, un alajero desparramado en la cama, un alajero que no contenía absolutamente nada de interés. En este punto pueden ustedes observar, y esto tampoco es interpretación, esto es evidencia, todo lo que tocaron hombre 1 y hombre 2 luego de matar a Jimena quedó con rastros genéticos, todo. Los picaportes, el estante, la puerta del placar, el celular que se encontraba roto, tiene los rastros genéticos de ambos. ¿Cómo pueden explicar que el alajero desparramado no tenga absolutamente ningún rastro de sangre? Fue sometido a las pruebas para buscar rastros más sofisticadas y que así lo depuso el personal pertinente para encontrar tanto células epiteliales como rastros de sangre. Ninguna de las pequeñas cositas de adentro de ese alajero ni el alajero mismo tenían ningún rastro de sangre. Entonces, cuando todas estas preguntas, estos interrogantes son profundamente analizados, llegamos a la conclusión certera de que la escena del hecho fue alterada con un sentido. Cuando sometemos ese maletín a la prueba odorológica que se realizó a través del ejercicio punto a punto con canes especializados de la Policía Federal y de AFIP, y se logra determinar sin lugar a dudas de que en ese maletín habían narcóticos y o divisas, dólares, entendemos todo lo que pasó. Eso es lo que da luz a todo lo que pasó a partir del hallazgo del cuerpo de la señora Jimena Salas. Porque en ese tiempo, entre el arribo de él al domicilio, el hallazgo del cuerpo y su recorrido por la casa, fue a verificar el faltante de lo que había o no en ese maletín, y efectivamente no estaba. Y ahí comenzaron las reacciones del señor Cajal para evitar ser investigado en este sentido, para evitar ese dato trascendental para la resolución del caso. Ahí es donde rápidamente se altera la escena con la colocación de unas llaves y la manipulación de llaves que no pudo explicar hasta el día de la fecha, cuando trata de despistar a la investigación, y de hecho lo hace, arrojando un alajero que es el único que puede haberlo arrojado, porque si hubiese sido alguno de los autores del hecho, tendríamos que tener algún rastro genético que no existe. ¿De qué manera se podría hacer esta maniobra sin dejar un rastro genético? Eso lo hizo directamente el señor Cajal para distraer el sentido de la investigación. Y además cerró la puerta del placar para que no se vea el maletín vacío. Y salió a decir a los investigadores que ya estaban llegando, entraron a robar y la mataron a mi mujer. Entraron a robar y la mataron a mi mujer. Y se robaron el celular. Esto lo dijeron los testigos, no lo estamos diciendo nosotros, no lo dijo él en su carácter de imputado, lo dijeron los testigos.
y le robaron el celular y él mismo vio partes del celular adentro de la casa. Ahí está, si alguien hace hincapié en solo hay un alajero desparramado, es el señor Cajal. A simple vista no me falta nada. A simple vista, si es como él dice, que absolutamente lo único de valor que tenía en su casa era unos 10.000 pesos y $400 en la caja fuerte, ni siquiera permitió que se distrajera en eso la situación, ni siquiera lo fue a verificar, no lo dijo. Concretamente, lo que hizo el señor Cajal a partir del hallazgo del cuerpo de su mujer fueron acciones concretas para evitar que los investigadores se centren en el verdadero motivo de lo que pasó en ese momento, que es haber sustraído lo que él tenía en el maletín. No se concentró a partir del hallazgo en el cuidado de sus hijas, porque las pasaron de estar encerradas en el baño a estar encerradas en la habitación de donde salieron cuando arribó el médico a pasar al vehículo. ¿Sí? Quizás la gestión de llamar a la abuela de las niñas para que se haga cargo, que efectivamente ella dijo que se las tuvo que llevar a su casa porque estaban en el auto encerradas bajo el sol. No se preocupó por sus hijas, con datos objetivos de la realidad y no con ánimo de alguna manera analizar su conducta como padre. Yo estoy analizando su conducta desde el punto de vista de la criminalidad. Su atención no estaba enfocada en las niñas, su atención no estaba enfocada en tratar de pensar qué es lo que pasó en su domicilio. Porque alguien que piensa qué pasó en mi domicilio, por qué mataron a mi mujer y de verdad no lo sabe, revisa la caja fuerte, revisa los objetos de valor, habla con la señora Paula Torres o le dice a los investigadores, hablen con Paula Torres, es la última que estuvo. Hubo hasta un pequeño problema que Jimena me dijo que no podía entrar a la casa, por lo menos pensar en qué podría haber pasado. No pasó nada de eso, no habló con Paula Torres, no le dijo a la policía vayan a buscarla a Paula Torres, ella es la última que tiene que haberla visto. No dijo, ¿qué me falta? La caja fuerte, esto. No dijo, desde ayer que no me funciona la alarma. Sabemos, con prueba y evidencia sobrada, digital y con todos los informes técnicos y duros, que el día anterior fue desconectada casi intencionalmente la alarma del señor Cajal. ¿Será casualidad? ¿No será casualidad? Él estuvo solo toda la tarde el día anterior, no sabemos con quién estuvo ni quién ingresó a su domicilio. Pero por lo menos en una familia que vive con un sistema de seguridad como la alarma, que no es cierto que no la utilizaban frecuentemente, los vecinos escucharon su sonido, Alviero estaba pendiente del funcionamiento de la misma. El día 26 a las 9:30 de la noche estaba comunicándose Alviero con el señor Cajal para decirle, señor Cajal, su alarma no está reportando, y llego y me matan a mi mujer, y ni siquiera voy a decir eso, revisen por favor la alarma, porque él sabe que dormía sin la alarma, pero las personas que planean un hecho tratan de minimizar los riesgos y podría haber habido alguna maniobra, por lo menos no dar ese dato. Continuamente trato de evitar dar información, evitar que se profundice en la investigación y tratar de mantener la atención de los investigadores simplemente en un alajero arrojado en la cama. ¿Cómo será que no le preocupa ni lo que realmente pasó, como podría ser cualquier persona en esa situación, ni tampoco tenía puesto el interés en sus hijas, que tiene un derrotero de llamadas inexplicables? Sí, señor, llama al 911, corta y antes de que llegue personal policial y afuera de su casa habla con su suegra, que con eso ya soluciona el tema de las niñas, llama a su madre, a su hermana y a su amigo abogado. O casualidad,
si uno compara, ¿no?, las duraciones de llamadas con sus amigos y con su hermana, habla 2 y 3 segundos y logra contar lo que pasó. Imagínense lo que son 5 segundos y lo que son 10 segundos de comunicación. Y eso no lo invento yo, está en las sábanas. Y la siguiente llamada es a su jefe de Buenos Aires, el señor Marcelo Ascona, en una llamada de 38 segundos. 38 segundos. Perdón, 36 segundos. Y con su amigo y abogado tenemos una llamada de 28 segundos. Son las primeras personas a las que llama. Siguiendo con el hilo de lo que estoy diciendo, que su cabeza no estaba concentrada en saber qué puede haber pasado, en brindar información al respecto, en cuidar a sus hijas, sino en solucionar el problema que él sabía que es el faltante de lo que había en ese bolso. Y esto explica la llamada a su abogado y convocarlo al lugar del hecho, que obviamente abogado y amigo, y la llamada con su jefe. ¿Qué dice Cajal de la llamada con su jefe? Que no podía hablar, que no podía decirle lo que pasó, pero que le dijo: me mataron a mi mujer, en un diálogo de 36 segundos. El señor Ascona, tratando también siempre de ayornarse un poco a la versión del señor Cajal, manifiesta que habló muy poquito, según él, que solo llegó a decirle que algo pasó y que no tuvo más conocimiento de nada. 36 segundos de contenido, cuando le bastaron 2 y 3 segundos con otras personas para explicar o por lo menos comunicar lo que pasó. ¿Qué explicación da Nicolás Cajal a llamar al jefe? Que lo hizo por respeto, por consideración y por responsabilidad a su trabajo. Entonces, él solo está apoyando y dando certeza a lo que esta fiscalía considera que su atención estaba focalizada en solucionar otra cosa que no era lo que le pasó a su mujer, ni era la situación tan pero tan tremenda de sus hijas. Era seguir acomodando esta situación. Hoy que sabemos con certeza que en ese maletín habían o narcóticos o dólares, y que esa fue la preocupación del señor Cajal, obviamente que la comunicación con el señor Ascona está relacionada con ese tema. Vamos a la declaración testimonial del señor Ascona. Reconoce esta llamada, ¿y qué hace el señor Ascona? Manda a verificar la situación. Así lo dijo en esta audiencia de debate. Llama al gerente regional de Tucumán, señor Doros, para decirle algo pasó con Nicolás, supuestamente. Algo pasó con Nicolás. Mandá gente de Salta, vos que conocés, para que vean qué pasó. Pero sin embargo ya lo había llamado el propio Ascona a José Retambay, a una sucursal distinta, obligándolo a dejar abandonada una sucursal para que vaya a ver qué pasó. No estamos hablando del señor Cajal que sea una persona que esté desarraigada de su lugar y la empresa lo cuida porque no tiene quien vea por él. El señor Ascona sabe que el señor Nicolás Cajal vive en Salta, tiene familia, tiene amigos y no necesita que le mande ayuda de nada. Fue y mandó a gente de su confianza a verificar qué es lo que había pasado, porque no podía hacer más nada que eso. Es el único sentido que tiene la intervención de Marcelo Ascona, su jefe de Garbarino, desde tratando por teléfono de digitar y de tener bajo su control la situación, obviamente para confirmar seguramente el faltante de este maletín. Tampoco se trata de prueba subjetiva o de interpretación, señores jueces, se trata de la realidad. El señor Ascona, en su declaración durante la IPP, que ustedes la tienen a disposición, nos dijo claramente que no existía una amistad profunda ni que justifique que el señor Cajal le avise. No existía, había un trato supuestamente laboral, ni existe un protocolo en la empresa donde se deba comunicar este tipo de situaciones. Y vuelvo un poco hacia atrás, si el señor Cajal quería que en la empresa se enteren,
Se lo hubiese dicho a la señora Karina Molina en aquella llamada de hacía ya minutos. Avisá que algo me pasó, algo no existió. También extraña la llamada a un abogado y amigo que se haga presente en ese momento y estas manifestaciones que se hicieron y que dieron cuenta el oficial Añasgo, los primeros interventores y todos los informes del inicio de la investigación, donde él hace referencia a que no le falta nada a simple vista, que solo se llevaron el celular de Jimena, no menciona la alarma, no menciona a Paula Torres, solo hace hincapié en el alajero como si fuera el centro de atención y finalmente respecto de su reacción trató también de ir acomodando su versión de acuerdo a lo que considera que uno puede exigirle desde la investigación, pero que con el resto y la connotación de los demás datos se puede establecer fehacientemente que a partir del hallazgo de su mujer no logra tener coherencia, ni consistencia, ni veracidad en sus relatos. Actitud que se mantiene durante la investigación. Durante la investigación, el señor Cajal instala la idea del robo frustrado a los investigadores, e inclusive es llamativo también como él acá cuenta que él apenas sale y apenas llegan sus amigos, ya comienza a hablar de un perrito. Yo no sé de dónde sacó ese dato, señores jueces, que la señora Corimayo, única conocedora de la situación de haberla visto a Jimena con un perrito en los brazos, habló tiempo después con los investigadores. En ningún momento dice la señora que se acercó a hablar con el señor Cajal, ni con nadie que no sea un investigador. También es llamativo conocer por lo menos este detalle. Durante la investigación, resaltando y haciéndoles saber que nosotros ingresamos a esta investigación después de 2 años y meses de ocurrido el hecho, se puede observar que existe una puesta en común o por lo menos una conformidad del señor Cajal con la investigación. Ustedes que son jueces, que tienen experiencia en la investigación, en los resultados de la investigación y en la reacción de las víctimas, de las familias de las víctimas en el caso de homicidios, díganme si conocen algún viudo doliente que esté conforme con una investigación que no esclareció el caso. En lo personal pasan 2 meses y tenemos la familia atacándonos por todos los medios. Acá existieron 2 años y meses de conformidad con la línea investigativa y con el manejo de investigación de la Fiscalía. Sabemos, porque está en las sábanas de llamadas del señor Cajal, que se comunicaba de manera directa con el fiscal de la causa en ese momento. Esto también es un dato científico y traído de la realidad y no solo una conjetura que nosotros estemos exponiendo. ¿Por qué tiene esta conformidad con una investigación infructuosa hasta ese momento? Porque se acomoda a lo que él necesitaba, que es que se trabaje como un robo frustrado, no robaron nada. Eso necesitaba él que se diga. Necesitaba que se diga eso para evitar ser investigado y necesitaba eso luego, y como ustedes pudieron apreciar, que lo refleja con su discurso en una llamada telefónica a la caja de seguros para cobrar el seguro. Ya está, 99% que esto fue un robo frustrado. ¡Qué bien! Esclarecido el caso. No, señor. Esto era solo una línea que a él le convenía. Por eso yo les pido, señores jueces, que cuando ustedes analicen esas inéditas declaraciones de fiscales que investigaron en esta causa y que prestaron su declaración testimonial, la analicen en ese contexto. En especial el doctor Pablo Paz
declaró en esta audiencia por escrito bajo juramento de ley, defendiéndose, defendiendo su trabajo y defendiendo su investigación. Él fue sometido a un sumario disciplinario y de hecho sancionado con una sanción firme por estos hechos. No es el motivo de esta discusión, pero se los traigo a colación para que tengan en cuenta que la defensa presentó testigos bajo juramento de ley que tuvieron que declarar bajo juramento en contra de sí mismos. Espero que tengan ustedes, y sé que tienen el respaldo jurídico necesario para ni siquiera valorar esa situación, porque no haría más que comprometer la situación de los fiscales que en su momento trabajaron. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Es obvio que el doctor Paz va a defender su posición, va a defender su investigación, y lo más insólito es que la defienda el propio señor Cajal cuando de verdad no le dieron una respuesta como la que espera la sociedad y esas niñas representadas acá únicamente por el Ministerio Público Pupilar, de qué es lo que pasó. No lo estoy inventando, lo escucharon, 99% de que esto es un robo frustrado. Hablen con el fiscal, él ya sabe, diciembre del 2017. Se conforma con un resultado negativo. La finalidad de él, de esta investigación, es no salir de la escena del robo frustrado. Y perdón, pero sigue manteniendo esta posición en esta audiencia de debate, donde está alineada la defensa de él, el viudo que supuestamente quiere saber qué le pasó a su mujer, con uno de los partícipes del plan por el que terminó muerta su mujer. Es lo más increíble de todo, porque hoy, después de haber escuchado los alegatos del fiscal que me precede, está clara la participación del señor Vargas. Y sin embargo, hasta en público, el señor Cajal ni siquiera tuvo la duda, la intriga o alguna reacción que demuestre que de verdad quiere saber qué participación tuvo este señor. El señor Cajal, como ya dije, tiene un discurso y una personalidad que todos podemos apreciar sin necesidad de realizar test complejos ni nada, donde tiene una instrucción intelectual preparada, inteligente y con un plus del resto de todos nosotros, que es que está entrenado en una empresa como Garbarino, en donde se forman como líderes. Y esa es la habilidad que nosotros vemos en el manejo de las situaciones. Y es la habilidad que le da conciencia forense. Es la rapidez para actuar, la frialdad para actuar y luego para explicar sin tratar de dejar ningún blanco en las situaciones conflictivas o que se le presentan. Con conciencia forense arrojó un alajero para que parezca un robo frustrado. Con conciencia forense cerró de nuevo ese placar para que no vean el maletín. Con conciencia forense se deshizo rápidamente de los restos de Jimena. Nunca cuestionamos la cremación. La cremación se la cuestiona el Ministerio Público al fiscal que entregó rápidamente un cuerpo sin prohibición de cremar como indican los protocolos. Eso es otra cosa. Pero la conciencia forense del señor Cajal está por este conocimiento de que los cuerpos hablan, evitar investigación y deshacerse rápidamente de esos restos. Cremando y no velando, evitando esa exposición. ¿Cuál es el fundamento que él da? Primero dice que fue la madre de Jimena la que resolvió esta situación. La madre de Jimena claramente pone un límite de decisiones y de desvinculación en lo que se refiere a la relación de Nicolás Cajal con Jimena. Claramente pone ese límite. Ella no tomaba ese tipo de decisiones. ¿Por qué retira el cuerpo y por qué hace los trámites de cremación? Porque es la titular del servicio. Por eso.
pero esta decisión es tomada por Cajal. Todos los amigos y familiares de Jimena se quedaron con la necesidad de despedirla. Ni siquiera supieron qué pasó esos días. Estaban todos convencidos que estaba preservada en la morgue del CIF. Y ya estaba cremada. La cremación se produjo a las pocas horas de la entrega. Se hicieron los trámites el día 28 y se fijó fecha de cremación el día 29 a las 8 de la mañana. Fin de los restos de Jimena Salas. A hacer una misa el sábado y los del taller literario a hacer una especie de reunión para despedirla de alguna manera. Se pronuncia como antirreligioso el señor Cajal y que Jimena de la misma manera era antirreligiosa. No practicantes, no creían en nada, sin embargo, quedó claro y evidente que no es más que un recurso lingüístico para decir, por esto no hice el velorio. Sin embargo, me detengo solo en el detalle para no profundizar de que bautizaron a sus hijas en el contexto de una religión, designaron sus padrinos y vivían de esa manera. Yo no estoy juzgando sus creencias, estoy juzgando datos objetivos. Se deshizo con conciencia forense propiamente del cuerpo, en donde nadie sabe ni siquiera ahora, ni siquiera dónde están las cenizas de Jimena. Ni hablar de la actitud que también de frialdad, que no hace más que actuar también objetivamente en este desinterés de saber o de entender qué es lo que pasó con Jimena, cuando a los pocos días se frecuenta con otras personas y a los pocos meses ya convive con otra persona en la misma casa, en la misma situación, como si nada hubiera pasado. Estos son datos que nos hablan de la imagen del señor Cajal. Con esto trato de ir cerrando. En todos los ámbitos de su vida, él da una imagen que en realidad no es. No hemos indagado en sus relaciones extramatrimoniales y en todos los rumores que existían en la empresa donde trabajaba, por una cuestión que no sea más que profesional y que tenga el sentido de que vean los señores jueces y de que hayamos podido nosotros ver en la investigación cómo él tiene en su vida íntima este desdoblamiento de personalidad. Por un lado, tenía supuestamente un matrimonio perfecto con Jimena, según él lo describe, y sin embargo hacía 6 años que tenía otra relación de manera permanente. En la vida de amigos, que los vimos llorar, que los vimos compungidos, que no se restablecen de lo que pasó, como el señor Rubio, como su cuñado el señor Zambrano, todos lo describen como el mejor marido, como que es imposible que Nicolás haya tenido otras relaciones y la tuvo que reconocer porque sabía que la investigación las iba a detectar y las tuvo. Y sin embargo sus más cercanos no se daban cuenta de esa doble personalidad. Esto se repite en el contexto laboral. No trajimos a todos los testigos de Garbarino para que sea o no sea el mejor empleado del año o si tiene o no motivos para hacerlo. Lo trajimos para que ustedes puedan ver cómo, empezando por el señor Ascona, siguiendo por Dorós y por todos los que lo rodean en Garbarino, lo consideran un excelente gerente. Las mujeres empleadas de Garbarino dicen que es un excelente gerente y sin embargo ha quedado demostrado cómo él en su contexto de trabajo hace uso de su función jerárquica para tener y establecer relaciones con las empleadas y ellas las aceptan a cambios de beneficios en la empresa. Eso es violencia de género, eso es violencia laboral conocida por los jefes superiores de Buenos Aires, el señor Ascona, conocida. Y lo dijo él, y lo dijeron las empleadas. Supieron de Buenos Aires
En su declaración anterior, Ascona dijo que le llamaron la atención y que él reconoció esta situación y que le dijeron basta, basta, Nicolás. Acá, en esta audiencia, cuando declaró, dijo el señor Ascona que no sabe, que no me terminó de contestar la pregunta de cuál fue la respuesta del señor Cajal. Lo cierto es que una empresa en donde son datos importantes jamás tomaron una represalia o una conducta o alguna sanción o algo que indique que eso no puede pasar en una empresa. Estaba absolutamente consolidado de tal manera en esta empresa que el que era verdaderamente un intocable era el señor Cajal, y eso tiene que ver con lo que había en el maletín, con el contacto con el señor Ascona y cómo el señor Ascona, que parece ser el dueño de Garbarino, lo sigue protegiendo hasta el día de la fecha, avalando esta situación, porque no solo tenía una relación con la señora Gumilla en la que ella no pretendía nada, se conformaba con los beneficios laborales y sus amigas eran las intocables. Hubo una señora Chachagua con mensajes que tuvieron que ser cruzados por el marido para evitar problemas. Hubo una testigo Escalante que dijo que recibió mensajes de Cajal y que ella no aceptó avanzar con la situación. Queremos más ejemplos, no es mi intención. Yo sí quiero establecer esa doble personalidad. El buen gerente que hacía uso de su relación de poder para vincularse con las empleadas. El buen gerente que tenía el manejo y la disposición y la confianza suficiente de la empresa Garbarino, que no está exenta de dudas en relación a sus manejos financieros. ¿Tenía posibilidad de tener más plata el señor Cajal? Cortito, el contador Sánchez dice que de acuerdo a la regla formal del manejo de su dinero, no le sobra ni un peso al señor Cajal para tener ahorros. Entonces descartamos que la plata del maletín sea un ahorro genuino de él, que quiso ocultar. La contadora Jarrús nos habla de un sistema vulnerable de Garbarino, que yo no digo que sea la caja chica, ni la disponibilidad sobre la caja fuerte, o quizás esos periodos que hay de vulnerabilidad física del dinero sean utilizados en el sistema financiero informal y de esa manera poder adquirir divisas. Yo lo que sí digo y sí afirmo es que más allá de esa posibilidad, estaba tan consolidada la posición del señor Cajal en la empresa Garbarino que era una persona de suma confianza de la gerencia, de los dueños. Tenía una caja chica que ustedes vieron que a pesar de las insistencias con los oficios a Garbarino, no logramos que nos diga cuál era la suma fija de caja chica. Él gastaba y después rendía. O sea que era discrecional. Cualquier gerente tiene eso, ¿no, Doros? Habló de algo totalmente distinto. Esta alusión a Garbarino la hago un poco para explicar esta vinculación con la que llegamos a la certeza de que el señor Cajal tenía en ese maletín dinero que no era genuino de su fondo, sino que provenía quizás de otras vinculaciones laborales que concuerdan perfectamente con su relación y su posición en la empresa, que la sigue manteniendo hasta el día de hoy. Vaya, Señores jueces, doctora, por favor. termino, me faltan 2 palabras. Bien, sí, tuvimos nosotros el desafío de iniciar esta investigación, como dijo el doctor Ramos Osorio, en donde no tenemos los autores materiales, pero de la misma forma que Cajal no puede ser inocente simplemente por no tener los autores materiales, tampoco podemos dejar de lado la conducta del señor Cajal, que hizo todo lo necesario para que esta investigación no se desarrolle como debe ser. Este desafío que tuvimos nosotros los fiscales para darle una respuesta a la sociedad, a las hijas de Jimena Sala, por lo menos del esclarecimiento de la estructura del delito que nunca se vio desde el comienzo, que no sea un motivo el no tener los titulares del ADN para dejar impunes estas conductas.
Es un desafío que hoy tienen ustedes en sus manos después de conocer la prueba que nosotros trajimos en un juicio de 14 jornadas en donde no dejamos ni un punto que ustedes no puedan valorar con la certeza que se requiere en esta instancia del debate, en un día tan particular en el que otra mujer fue ultimada en la ciudad de Salta con armas blancas, como se cometen el 80% de los femicidios en la ciudad de Salta. Tienen la responsabilidad de tolerancia cero con todo lo que implique participar, encubrir o ser autores de este tipo de hechos. ¿Usted también, doctor? ¿10 minutos, doctor? ¿En 10 minutos? Es imposible que pueda agregar en 10 minutos, señoría. Voy a tratar de reducirlo lo máximo posible, pero Un momentito, doctor. Entonces, Bien. un momentito. Gracias, señor presidente, señores vocales.